De regreso a la guardería Bam Bam, nuestro protagonista tendrá que lidiar con nuevas amenazas, a la vez que obtiene más pistas sobre el paradero de su hijo, así como encontrará a un aliado inesperado. Antes de comenzar con el vídeo, tengo que advertirte de que este contiene una gran cantidad de spoilers, por lo que, si aún no lo has jugado, te recomiendo volver una vez lo hayas hecho. Tras caer en el montacargas junto a Jumbo Josh, veremos su cadáver aplastado y cubierto de sangre. El camino nos guiará hasta el exterior, donde aún es de noche y podemos ver que el lugar está rodeado de enormes edificios. En el suelo, junto a una plataforma, tomaremos una nota, al parecer escrita por las personas encargadas de la guardería, confirmándonos que hicieron algo muy malo y relacionado con un lugar al que llaman abismo. Este lugar puede ser el pozo sin fondo por donde cayó Opila. Aquí podremos mover una plataforma giratoria que nos conducirá a otras secciones de la guardería. Si nos encaminamos hacia la sala de comunicaciones, unas pintadas en la pared nos advertirán sobre un nuevo enemigo, la araña. Aquí dentro un tipo nos hablará a través de las cámaras. Él asegura que sabe por qué el protagonista está ahí y dice que puede ayudarle, pero se encuentra atrapado y necesita de su ayuda para salir. Para ello necesitaremos hacernos con la tarjeta azul que se encuentra en el cuarto de mantenimiento, pero antes de acceder ahí tendremos que resolver un puzzle con ayuda del dron. De camino veremos un dibujo de la supuesta araña llamada Nap Nap. Este nos dice que está bien no tener amigos y ser un miserable como él. También veremos dibujos de otros dos nuevos personajes, el sheriff Toaster y el caracol Selim. Aquí abajo encontraremos la ansiada tarjeta y será entonces cuando Nap Nap aparezca moviéndose por el techo con su enorme lengua. Tendremos que huir de él siguiendo las flechas azules y evitando mirarle, ya que de lo contrario se lanzará sobre nosotros. Con la tarjeta en nuestro poder abriremos la puerta azul, donde encontraremos otra nota escrita por el mismo Bam Bam, la cual no nos dará tiempo de leer, ya que nos golpeará rápidamente por detrás. En la nota, Bam Bam nos advierte de que nos atacará sigilosamente por detrás mientras la leemos, cosa que se termina cumpliendo. Para nuestra sorpresa, el tipo que nos hablaba por las cámaras es el mismo Bam Bam, quien ha usado al protagonista para hacerse con todas las tarjetas y ahora planea usarlo como espécimen en una cirugía. Despertaremos encerrados en una sala, pero a Bam Bam casualmente se le ha olvidado quitarle el dron, por lo que escaparemos con ayuda de este hasta otro montacargas idéntico al que atacó Jumbo Josh. Llegaremos a una sala llena de aparatos de cirugía y cadáveres de diferentes versiones del Capitán Fitness, a los que tendremos que sacarle sangre, incluidas una versión gigantesca de este. Las muestras de sangre nos darán un cohete el cual usaremos para espantar al gigantesco monstruo que nos obstruye el paso, además de conseguir una gorra y la tarjeta morada. De vuelta al lugar donde los edificios enormes nos toparemos con una espeluznante criatura de dimensiones desorbitadas, la cual no tiene ni ojos, ni nariz, ni boca, pero que no nos atacará cuando pasemos cerca de ella. Acabaremos llegando a una nueva zona, donde hallaremos un informe sobre Opila y cómo se demuestra que era un ave normal que sufrió una mutación genética forzada en estos experimentos y de cómo a raíz de ella se volvió agresiva con cualquier forma orgánica que no fuera un niño o reuniese las características de estos, lo que explica el por qué ataca al protagonista cuando lo ve. Nuestros pasos nos guían hasta un largo pasillo coloreado, en cuyo final nos espera Opila, quien de nuevo saldrá detrás de nosotros para atacarnos, pero entonces Bambalina llegará en nuestra ayuda pidiéndonos que la sigamos. Pero su amabilidad es demasiado volátil y no tarda en demostrarnos lo desquiciada que está al tratarnos como un nuevo alumno, fingiendo que es profesora y está impartiendo una clase con alumnos que son balones o bolos. Ella te exige que tomes asiento y atiendas a la clase. De primeras dice que la clase de hoy trata sobre cómo extraer un cerebro para luego comerlo, pero tras reír se retracta y nos dice que la clase va sobre matemáticas básicas. Pero de básico poco, ya que nos pide que adivinemos una suma imposible, advirtiéndonos de que las respuestas incorrectas serán severamente castigadas. De hecho, nos matará si fallamos. Depende de lo que nos pregunte, tendremos que responder con los 4 botones que hay en la mesa, que hacen referencia a un chico vago, uno listo, uno muy listo y el dramático. Si lo hacemos todo bien, ella nos dejará ir al recreo,
donde tendremos que hacer otro sencillo puzzle en el que obtendremos unas gafas de sol que nos permitirá sentarnos en la mesa junto con los chicos cool, representados por balones de baloncesto con gafas. Esta vez toca clase de ciencias, donde tendremos que responder las preguntas de Bambalina sin equivocarnos. Tras esto iremos nuevamente al descanso, donde conseguiremos un bolo para poder sentarnos en la mesa de los abusones. En mitad de la clase Bambalina se marcha porque ha oído algo, entonces será nuestra oportunidad para huir. Para poder huir por la puerta dorada necesitamos capturar a todos esos bebés o pilas y dejarles dentro del cesto, donde Opila irá corriendo a ocuparse de ellos, dejándonos el camino libre. Volveremos al pasillo colorido donde nos espera Selina, el caracol. Para evitar que nos mate debemos de quedarnos quietos cuando tiene los ojos juntos, moviéndonos únicamente cuando los separe. Acabaremos llegando a una playa artificial donde haremos otro puzzle y encontraremos otro informe que nos habla de una sustancia llamada Givanium y de cómo ésta es capaz de reactivar sistemas nerviosos artificiales o de cómo es capaz de funcionar igual que la sangre. En otra sala encontraremos una nota escrita a mano del niño del primer juego, el que estaba enamorado de su amiga Claire. Este niño le dice a su madre que ellos están bien gracias a Jellyfish, la medusa, quien les ha salvado de Opila y de Bam Bam, y que ahora se dirigen hacia la casa de este. Aquí tendremos que ir saltando sobre unas plataformas de colores situadas en mitad de una sala con cuidado de no caernos, ya que esta conduce a un enorme y oscuro vacío. Arriba obtendremos otro informe relacionado con Opila, donde se habla de su agresividad a todo aquello que no parezca un infante y también se menciona que los ojos de esta a veces se ponen rojos, como inyectados en sangre, y que se cree que esto está causado al presenciar el sufrimiento de determinados sujetos mencionados en el informe, donde veremos un QR que nos dice que no confiemos en la medusa. Acabaremos llegando a una sala con una tarta giratoria y varias puertas distribuidas por todas partes y representadas por cada una de las mascotas. Entonces Bam Bam aparecerá de nuevo subido en el montacargas, pero esta vez nos confiesa que tuvo que lastimarnos ya que necesitaba tomar algo de nosotros y solo podía hacerlo mientras que estábamos inconscientes y sedados, ya que piensa que de haberle visto no hubiésemos confiado en él. Sabe que el protagonista está ahí en busca de su hijo y nos hace saber que él también, y que está haciendo todo lo posible por salvar a los niños, pero que hay algo más fuerte que ellos que los mantiene cautivos, algo que reside en lo más profundo del abismo. La conversación se ve interrumpida por una melodía, la cual indica que todas las puertas de la sala van a abrirse. Bam Bam le pide que se marche rápido, que tome un ascensor que hay en la pasarela de Opila y que hablarán más tarde. Pero entonces las puertas se abren y tendremos que huir de las garras de Jumbo, quien sigue vivo, y de Bambalina, quien finalmente es engañada y atrapada por Jumbo Josh. Al tomar el ascensor el juego acaba, pero si miramos la pared, alguien ha escrito que no bajemos ahí bajo ningún concepto. Esta segunda entrega nos deja más incógnitas que respuestas en el aire y cambia ciertos aspectos que dan lugar a nuevas teorías. Desde mi punto de vista, un grupo de personas trabajaban realizando experimentos en secreto en estas instalaciones con el propósito de crear las mejores mascotas para su guardería perfecta. Así, crearon una sustancia llamada Givanium, la cual funciona de forma similar a la sangre, siendo capaz de darle vida a estos experimentos, aunque los resultados no siempre fueron positivos. Esta sustancia podemos verla almacenada en bidones parecidos a los de residuos nucleares. Comenzaron experimentando con animales, como es el caso de Opila, pero esta resultó ser agresiva con todo aquello que no fuera o pareciese un infante. Luego pasaron a experimentar con humanos, o bien crearon seres artificiales que cobraron vida gracias a esta sustancia. Y esto lo digo, ya que tanto Bam Bam como Bambalina pueden hablar y parecen tener conciencia propia. Concretamente, estos dos personajes pareciera que fuesen trabajadores en esta guardería con los que experimentaron, ya que Bambalina actúa bajo un rol de profesora. Estas personas estudiaban el comportamiento de sus sujetos a través de los cristales de seguridad, tal y como menciona Bam Bam, pero en algún momento la cosa se le fue de las manos y algo surgió en ese misterioso abismo que acabó con todo y que mantiene cautivo a los niños. Dentro de las mascotas, Bam Bam parece ser el único cuerdo que realmente sabe lo que está pasando, ya que el resto se comportan de forma hostil,
Concretamente sospecho que algunos de ellos actúan bajo la influencia de esta cosa que mora en el abismo, ya que Jellyfish ha logrado ganarse la confianza de los únicos niños que aún no han sido atrapados, poniéndoles en contra de Banban, al que se refieren como demonio rojo, y de Opila, que ya sabemos que no ataca a los niños. Además, en uno de los informes el QR nos dice que no confiemos en Jellyfish. Los responsables de estas atrocidades huyeron en avión, tal y como vimos en el primer juego, o al menos lo intentaron, ya que esto no se ha confirmado, pero lo que sea que crearon se ha hecho con el control de las instalaciones y ha secuestrado a los niños que estaban en la guardería, por lo que ahora todo depende del protagonista y de Banban. Antes de terminar con el vídeo, quiero enviar un especial agradecimiento a los miembros del canal. Y recuerda, si tú también quieres apoyar al canal de esta forma extra, solo tienes que darle al botón de unirme. Y esto ha sido la historia de la segunda entrega de Garden of Banban. Si la has comprendido, significa que he cumplido mi propósito. Así que por favor, no te vayas sin valorar mi trabajo. Cualquier apoyo me ayuda a seguir creciendo. Si te ha quedado alguna duda, estaré encantada de responderte en la caja de comentarios. Sin nada más que añadir, me despido hasta nuestra próxima cita.